Estamos a 11 de febrero del año 2021 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de Manuel Guillermo Hernández Bustamante en el 16 aniversario de su fallecimiento. Quiero pedir también por Arturo Aguilar Ortega, por el padre Benjamín Bravo, por su eterno descanso, por el eterno descanso de Genaro Sosa, por el eterno descanso de todos los que tuvieron COVID-19, por la fortaleza de sus familias, por el consuelo de las que han perdido un ser querido también en diversas circunstancias, por la salud del padre Darío, por la salud del padre Urbano, por la salud del padre José Luis, por la salud del padre Manuel, por la salud del padre Guillermo, por la salud del padre Tarcisio y por la salud del hermano Maurilio, todos ellos misioneros josefinos. Quiero pedir también por la salud de Teresa Zavala de Hernández, por la salud de Teresa Hernández Macías, por la salud de Genoveva Hernández Macías. Quiero pedir también en la Jornada Mundial de los Enfermos por todos los que tienen distintos padecimientos. Quiero pedir también por todos los que cuidan a los enfermos, familiares, voluntarios, vecinos, personal de salud. Especialmente quiero pedir por Graciela Hernández Zavala. Quiero pedir también por todos los que están secuestrados para que sean liberados, por los desaparecidos para que sean encontrados, por todos los que son víctimas de la trata de personas para que con su poder Dios los libere de quienes los oprimen. Y cantamos: hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, límpiame del mal. Toque el corazón para alcanzar la santidad. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Arrepentidos decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, 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 Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Soy pecador, ten piedad.
En este día estamos celebrando a Nuestra Señora de Lourdes. Pedimos por todos los enfermos en esta jornada mundial del enfermo. Pedimos por todos aquellos que decíamos al principio, por todos los que sufren y por todos los que se ponen a disposición de nuestros hermanos que sufren. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio de nuestra fragilidad, para que quienes celebramos la conmemoración de la Inmaculada Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios, del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán, para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo, a las bestias del campo, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Por entonces los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza por ello. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida y fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer contestó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa
comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes algunos pensamientos en torno a la palabra del Señor. La primera lectura es del libro del Génesis. Ayer veíamos cómo el Señor había formado del barro de la tierra al hombre, le había soplado ese aliento de vida, ese espíritu, ese soplo que era el principio como vital. Y vemos después esto que nos presenta hoy. Dice el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Porque recordemos que puso las aves del cielo, los peces del mar, todas las cosas creadas que pues estaban alrededor del hombre. Pero dice que pues no había ninguna criatura igual a él. Entonces dice, el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó a Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues Adán le puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Poner el nombre significaba como eso que veíamos en el primer relato de la creación. ¿Qué significa esto? Pues que tenía poder sobre ellos, que tenía el dominio, pero decíamos que ese dominio de cuidar, ese dominio de cultivar, ese dominio de hacer crecer con cuidado eso que se le encomendaba. Y entonces dice, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces viene lo que nos presenta el libro del Génesis, de este sueño de Adán, Dios que saca de la costilla de Adán pues una mujer. Esto hay algunos que piensan que el Señor no sacó a Eva de la cabeza de Adán para que la mujer no estuviera sobre ella, ni la sacó de los pies para que no la pisara el hombre, sino que la sacó de su costilla para que fuera igual al hombre. Esta es una de las cosas que de repente algunos pensadores cristianos hablan acerca de esto que nos presenta, como Adán pues tiene una costilla, cae en el sueño, y de su costilla pues sale esta mujer que tiene que ser igual en dignidad a ella. Por eso va a decir él: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Yo les digo siempre que comento esta lectura que en español o en castellano no suena muy bien esto, la frase que sigue: esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Y no suena en castellano porque pues uno dice que tiene que ver mujer que ha sido sacada del hombre. Pero si nosotros vamos al hebreo, en hebreo hombre se dice ish y mujer se dice isha, y entonces por eso dice: esta será llamada isha, mujer, porque ha sido tomada del ish, del hombre. Tienen la misma raíz, ish, isha, hombre, mujer, en hebreo. Y entonces este es el sentido, por eso será llamada isha, porque ha sido tomada del ish. Será llamada mujer porque ha sido tomada del hombre. Es para que entendamos el sentido completo de la frase. Y dice además: por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Hay algo que en la Biblia se llama un relato etiológico. ¿Y qué significa relato etiológico? Relato etiológico es decir que es el fundamento de algo. Y este texto es el fundamento del matrimonio. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Aquí está el fundamento del matrimonio, puesto desde el principio de la creación. Por entonces los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza por ello.
Y este andar desnudos es la pureza original con que Dios crea a los primeros padres, Adán y Eva. Esto con la primera lectura. Salmo 127, dichoso el que teme al Señor. ¿Qué es el temor del Señor? Yo les he dicho que es el amor. ¿Y en qué se manifiesta ese temor al Señor? Pues en seguir sus mandamientos, en cumplir sus leyes, en ser fiel a Dios, en respetar las leyes de Dios y en respetar al prójimo. Y entonces dice que aquel que teme al Señor comerá del fruto de su trabajo, él será dichoso, le irá bien, su mujer como una parra fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo. ¿Qué da el olivo? Pues las aceitunas, y las aceitunas son muchas. Entonces es esa mujer fecunda y es esa multitud de hijos que es una bendición para el hombre que teme al Señor. Esto es la mentalidad del judío. Recordemos que para el judío, en los primeros tiempos y en el tiempo en que se escriben esos salmos, la dicha era aquí en la tierra. Y entonces será dichoso, le irá bien, su mujer como una parra fecunda, sus hijos como renuevos de olivo, comerá del fruto de su trabajo, es decir, tener bienes en abundancia. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, es decir, donde está el monte, donde está la ciudad de Jerusalén. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. ¿Qué más puede esperar un justo que todo esto que nos ha presentado el Salmo 127? Finalmente, con el Evangelio de San Marcos, nosotros vemos que dice que Jesús fue en aquel tiempo que sale de Genesaret y se fue a la región que se encuentra en Tiro. Tiro ya no es Israel. Y dice que entra en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Recordemos que Jesús ha curado, que Jesús ha resucitado, que Jesús ha sanado leprosos, que Jesús ha sanado a los ciegos, que Jesús ha hecho la multiplicación de los panes. Entonces su fama se extendía. Entonces hay una mujer siria que es de Fenicia y dice que es pagana. Aquí resalta el Evangelio de San Marcos. ¿Qué significa pagano? Pagano es aquel que no es Israel. Pagano es aquel que tiene otros dioses. Pagano es aquel que no profesa la fe del judío. Y entonces los judíos con los paganos como que no se podían mover muy bien. Y de hecho los judíos tenían un nombre despectivo para los paganos que era el de perros. Los que no eran del pueblo judío eran perros y los que eran del pueblo judío eran los hijos. Entonces cuando esta mujer le insiste a Jesús que le sacara el demonio a su hija, le dicen: deja que coma primero, deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Jesús como que replica o dice esta creencia de que el pueblo de Israel son los hijos y los perritos son los paganos. Pero fíjense bien la respuesta de esta mujer. Sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen de las migajas que tiran los niños. O sea que si ese pan se le da a los hijos, los niños también pueden dar de ese pan a sus perritos para alimentarlos. Y con esto desarma a Jesús. Y le dice Jesús: anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija. Y la mujer tiene fe. Al llegar a su casa encuentra que su hija está recostada en la cama y ya el demonio ya ha salido de ella. Podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida. Con la primera lectura, esto que nos presenta hoy el libro del Génesis es algo importante. El hombre pues es puesto como la cima de la creación, ¿verdad? Es como el centro de la creación. Pero pues el hombre tiene, como les decía, dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias de los campos o de la tierra,
sobre las cosas que hay, ¿verdad? Sobre plantas, árboles, etcétera. El hombre domina porque les ha puesto el nombre según lo que dice el libro de Génesis. Pero yo les decía que el dominio tiene que ver con el cuidado. El dominio tiene que ver con el cultivo. El dominio tiene que ver con estar atento a que eso que Dios le ha confiado esté cuidado. Y por eso también dice que cuando Dios dice, el Señor Dios dice, se dio cuenta de que no había una criatura semejante a Adán para ayudarlo, y entonces lo hace caer en ese sueño. Vemos, como les decía, que Adán, que cuando está en el sueño, pues se le saca una costilla y sale Eva. Y yo les decía que no la saca de la cabeza para que la mujer no esté encima, ni la saca de los pies para que el hombre la tenga pisada, sino la saca de la costilla para que sean juntos. Y el hecho de que el hombre, dice aquí, dice, esta será llamada Isha, esa será llamada mujer. Aquí también Adán está poniendo el nombre, pero ojo, también tiene que ver el poner el nombre, como les digo, resaltando esto de cuidar, de cultivar, de hacer crecer con amor eso a que el Señor le ha puesto a su lado. Y dice además, por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Yo les decía que era el fundamento del matrimonio, y por eso es bien importante este fundamento que está puesto desde el primer libro de la Biblia, que no es una novedad, que es algo que el pueblo de Israel tiene pues desde el principio en su primer libro, en las Santas Escrituras. Por entonces los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza por ello. Y creo que una cosa importante es tener en cuenta la pureza. Como nosotros en la actualidad pues tenemos que tratar de tener cuidado de todo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Tener cuidado de los que están casados, de las mujeres que tienen. Los que están solteros, de tratar con respeto a las mujeres con quienes tratan. A los que tienen esa responsabilidad de cuidar a la mujer, pues tratarla con dignidad. Ahorita se habla mucho de los derechos de la mujer, pero vemos una sociedad de repente muy machista, de repente vemos una sociedad que de repente margina a la mujer, vemos una sociedad que a veces se deshace de las mujeres y son cosas como terribles, ¿verdad? Que de repente nosotros tenemos que meditar y ver que en el relato del Génesis es una ayuda para el hombre, no es un estorbo, no es un ser con el que se tenga que competir, sino un ser al que se tiene que amar, al que se tiene que cuidar, al que se tiene que tratar con cariño. Porque ahí está el fundamento, no solamente el origen del hombre, ¿verdad? Para que nazca de una mujer, sino también está el complemento del hombre cuando están en matrimonio. Y por eso es bien importante esta lectura del libro del Génesis, tener esa pureza, ¿verdad? Esa desnudez de que se hablaba, de tenerle confianza a la persona que Dios ha puesto para que me acompañe a lo largo de la vida. No hablo solamente como esposa, como mamá, como hermana, como amiga, como vecina, como gente que Dios ha puesto para que camine con nosotros. Esto es la primera lectura. Con el Salmo 127, dichoso el que teme al Señor. A veces se dice muchas veces que ahorita en el mundo en que vivimos estamos pasándola mal porque se ha perdido el temor del Señor. Y no es porque le tengamos miedo al Señor, sino porque no cumplimos sus mandamientos. Nos vale robar, nos vale matar, nos vale aprovecharnos de los demás, nos vale mentir, nos vale
tomar la mujer del prójimo, nos vale levantar falsos testimonios, nos vale muchas cosas que son fundamentales. Y si nos falta el fundamento, pues no nos van a salir las cosas, porque estamos privándonos de lo que es esencial. Y entonces, si realmente queremos, dice, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Porque a veces estamos en esa desigualdad, porque no tememos al Señor, porque a veces nos va mal, porque tomamos malas decisiones, porque a veces andamos tristes y no tenemos dicha en nuestro corazón, porque optamos por cosas que nos llevan a la muerte, que nos llevan a la tristeza, que nos llevan a la decepción. Cuando tenemos en la palabra de Dios, cuando tenemos en los sacramentos, cuando tenemos en varias instancias que Dios nos pone, la fuente del temor de Dios. Porque a veces no valoramos a la familia, no valoramos a los hijos. Ahorita veamos, por ejemplo, hay gente que se alegra porque el aborto es una ley, y es importante decir, bueno, ¿cómo yo puedo renunciar a esa vida que Dios ha puesto en mis manos? ¿Cómo yo puedo decir no quiero esta vida? Y el hombre decide o la mujer decide, y eso ni quien lo quite, ¿verdad? Pero vemos cómo de repente pues eso pues nos va a afectar como sociedad. Las buenas decisiones afectan, pero también afectan las malas decisiones. Y por eso también esto que decía el Salmo 127, esta es la bendición del hombre que teme al Señor: el tener hijos, una mujer que es fecunda, o un hombre también que es fecundo junto con su mujer, ¿verdad? Pero también recibir esa bendición de Dios que siempre está junto con nosotros, que siempre está ayudándonos, que siempre está acompañándonos. Y finalmente, con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Marcos, vemos cómo Jesús anda en otra ciudad, que es Tiro, y le sale una mujer que es de Fenicia, y entonces que es pagana, que no tiene la fe del pueblo de Israel. A veces nosotros pensamos que nosotros no merecemos estar cerca del Señor, y algunos no se acercaban a Jesús pues porque era judío. Pero esta mujer vence el estereotipo, vence el prejuicio de decir, ese es un judío, no me tengo que juntar con el judío, sino sabe que esa persona puede hacer algo por ella, sabe que esa persona le puede cambiar la vida, sabe que esa persona puede hacer de ella pues una mujer dichosa para recibir la curación de su hija. Y ella no va a ceder, aunque de repente le digan perrito, a ella no le importa, si está bien. Pero los perritos comen las migajas de los panes que tiran los hijos. Yo creo que es bien importante que no nos demos por vencidos nosotros también, ¿verdad? Porque a veces decimos, es que yo le pido al Señor y no me lo hace, o no me lo hizo, o de repente esto que estoy pasando no lo entiendo, esta situación que estoy viviendo familiar, personal, comunitaria, como país, no la entiendo. Pero creo que es importante acudir al Señor y entablar el diálogo con Él, no dejarnos vencer a la primera. Esta mujer a la primera se hubiera podido sentir ofendida, humillada, de decir, vete por allá, y mandar a Jesús muy lejos. Pero la mujer sabe lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere? La salud para su hija. Y por eso cuando nosotros nos acercamos a Jesús hay que preguntarnos qué queremos, porque a veces no tenemos claro lo que queremos, o a veces pensamos que lo tenemos claro, pero hay que insistir. Y siempre Jesús nos va a dar lo mejor para nosotros, y quizá a veces no coincida con lo que nosotros teníamos como expectativa, pero con el tiempo nosotros nos daremos cuenta que
Cada encuentro que tenemos con Jesús nos deja un fruto. Cada encuentro que tenemos con Jesús nos hace crecer. Cada encuentro que tenemos con Jesús nos hace madurar. Cada encuentro que tenemos con Jesús, sea en el gozo o en el dolor, nos hace experimentar que somos hijos de Dios y que vamos creciendo poco a poco en nuestra madurez cristiana. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te presentamos, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara, por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada
por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, los invito a que hagamos juntos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo.
concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre de misericordia, que a imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada. Que el Señor los bendiga.